La mañana con 18 minutos. Tenemos ya conectado al economista José Serrano. Él es economista, magíster en administración, en dirección comercial y en marketing, con quien vamos a conversar sobre un tema importante que ha de que hablar esta semana, sobre el nuevo salario básico que se fijó en 482 y su impacto en la economía en el 2026. Economista, buenos días. Muy buenos días, Alex. Un gusto saludarte. Un saludo a todos los fieles oyentes de la 96.9 y de este programa Voces y Opiniones. Economista, el presidente esta semana salió a dar una declaración luego de que se fijara el precio en $482 del sueldo salario básico, ¿no?, del de este 2026. Lo catalogaba como una victoria de que se habían podido poner de acuerdo los diferentes gremios y esta comisión que ya había determinado el precio como tal, ¿no? ¿Qué implicaciones tendrá para el 2026 este nuevo fijación del salario básico? Bueno, principalmente destacar el hecho de que existió un acuerdo entre los tres sectores, ¿no? El Estado a través del Ejecutivo, el empresarial y el gremio de los trabajadores. Siempre habrá gente inconforme con este tipo de incrementos, pero Alex, recordamos que en semanas anteriores, justamente cuando se prospectaba cuál iba a ser el incremento, mencionamos que iba a estar dentro de una banda entre 10 y 14 dólares, que era lo que iba a cubrir la inflación. Al final se dio en el punto medio de 12 dólares, es un incremento del 2.2%, que aquí hay que destacar, ¿no? Al menos alcanza para cubrir el tema de incremento inflacionario del año 2025, lo cual significa que se mantiene el poder adquisitivo del salario básico unificado. La expectativa, evidentemente, de todo trabajador es poder ganar más. Sin embargo, es importante poder conservar al menos este poder adquisitivo de las familias, y sobre todo que el incremento salarial no obedeció a un tema político, sino se acercó más a un tema técnico con el tema de crecimiento inflacionario, índice de precios al consumidor y también el crecimiento correspondiente de la economía. Entonces, implicaciones, bueno, permítanme, si me permiten compartir un poquito la pantalla. Sí, por favor. No sé si podemos poner la pantalla completa con el economista para que podamos observar de mejor manera su diapositiva. Para los amigos que nos escuchan en radio y también los que nos ven de diferentes redes sociales, está el economista José Serrano, nos va a proyectar una diapositiva sobre su exposición. Sí. 8 de la mañana con 21 minutos, 8 de la mañana con 21 minutos en la 96.9. Vemos una diapositiva que el economista Serrano, donde nos explica un poco la evolución del salario básico unificado. Es correcto. A través de esta diapositiva podemos ver un poco lo que ha sido la evolución del salario básico desde hace 15 años, desde hace 10 años. En el 2015 empezamos con un salario básico de 354 dólares. Actualmente, para el 2026 se fija en 482 dólares y podemos ver el crecimiento que hemos tenido a través de las barras. Pasamos desde el año 2020 y 2021, que se cerró sin ningún incremento al salario básico unificado. Actualmente ha subido 82 dólares, ¿no? En cuanto al tema del porcentaje de variación que ha existido, los años siempre han estado bordeando entre el 2 y 2.2%, ese es el promedio, a excepción de los años 2022 y 2023, donde tuvimos un incremento considerable en la parte de salarial, que fue de 25 dólares en el gobierno del señor Guillermo Lasso. ¿Qué más? Podemos ver también cuánto esto representa para los colaboradores y también para los empresarios. El salario básico unificado, al final, debe considerarse otros elementos que son componentes salariales. No solamente es el salario básico unificado, sino el 13º, el 14º, fondo de reserva para aquellos que ya tienen derecho a ganarlo. Y por supuesto también el aporte patronal, que es el 12.15%. Entonces, esto en total suma una remuneración salarial de 661 dólares. Comparado con el 2025 era de 645 dólares. ¿Eso qué significa?
que al final, juntando todos los beneficios sociales más la parte salarial, un incremento de $16 efectivo y un incremento anual de $197. Esos son los costos que representan para los empresarios y también los beneficios para quien está en el lado de colaborador o empleado. Disculpe que lo interrumpe, economista. Esos $661, ¿qué nomás incluye ahí? ¿Nos podría detallar? ¿Nos incluye, sí, por obviamente, el sueldo? $482 el salario básico unificado del 2026. Si nosotros mensualizamos estos $482 dividido para 12 meses, implicaría que el 13º proporcional a cada mes sería de $40 y es igual con el 14º sueldo. Recordemos que están indexados, obviamente, sube el salario básico, sube el 13º, sube el 14º. Claro. El fondo de reserva es aquel derecho que tiene el colaborador que tiene más de un año en las empresas y lo puede recibir. Y el aporte patronal de $59 es el cálculo del 12.15% que hace el patrono sobre el salario que recibe, en este caso, el empleado, ¿no? Que evidentemente es una obligación que cumplir con la seguridad social. Entonces, la suma de estos rubros, Alex, es de $661. Por eso hay que considerar todos estos elementos cuando existe un incremento salarial, porque todos estos rubros indexados, 13º, 14º, fondo de reserva, aporte al IES, también evidentemente se ven afectados e incrementan, ¿no? Entonces, la variación entre 2026 y 2025 es de $661, la suma total de estos componentes, y del 2025 era $645. Entonces, este incremento mensual es de $16 en total, y el anual, multiplicado por 12, es de $197, ¿no? Entonces, ¿cómo se construye este componente salarial? Bueno, el 73% corresponde al salario, 13º, 14º es el 8.33% con respecto al salario básico. Sin embargo, cuando ya sumamos los componentes, es el 6% de los $661 y el 12.15% se constituye en el 9% de todo lo que corresponde al ingreso salarial. Eso es importante señalarlo porque hay que considerar no solamente el salario básico, sino todos aquellos componentes que están indexados a esto de aquí. Economista, siempre se habla de que cuando se aumenta el salario básico impacta en el empleo en general, porque se comenta que mientras más sube el costo de emplear, más difícil emplear a más gente, es más difícil por parte de los empresarios. ¿Qué tan real es esto y qué tanto impactaría, digamos, en la masa de empleados este nuevo aumento del salario? Es una muy buena pregunta, Alex. Volviendo al tema de los gráficos. Mira, esto es indicadores nacionales tomados del INEC. Tenemos información desde el año 2019 hasta octubre del 2025 y aquí vemos la tasa global de participación en cuanto a la población económicamente activa que se encuentra actualmente laborando. Y vemos dos temas importantes aquí, la tasa de empleo adecuado y la tasa de subempleo. Y puedes fijarte que en el año 2019 partimos de una tasa de empleo adecuada de 38.3, 32.5 en el 2021, 34 en el 2022, 36 en el 2023, es decir, hubo una mejora con respecto al año 2021-2022, los más cercanos a la pandemia, 35.9 en el 2024 y actualmente se encuentra en el 37.4 al mes de octubre del 2025. Eso significa que ha habido una mejora leve en el tema de empleo apropiado. Sí, comparado con la pandemia, un incremento de 5 puntos, pero comparado con el año pre-pandemia todavía no llegamos a los niveles de empleo adecuado del año 2019. ¿Qué significa esto, Alex? Que solamente un promedio de 4 ecuatorianos son los que están inmersos en un empleo apropiado que gana al menos el salario básico y que trabaja 40 horas semanales. Son los dos rubros que implica estar en un empleo adecuado. El número de horas que trabajas, 40 horas semanales,
y que al menos tengas el salario básico. Y otro rubro importante aquí es el tema del subempleo. Nosotros partimos en el año 2019 con una tasa de subempleo del 18.2 y actualmente en octubre 2025 está en 20 puntos. La tasa de subempleo es aquel que se encuentra en un empleo inapropiado, que no trabaja al menos 40 horas semanales y que no recibe el salario básico unificado. Entonces, aquí son los elementos en los cuales nosotros debemos trabajar, porque la cifra aún no alcanza los estados prepandemia y sobre todo, si bien existe una mejora con respecto, por ejemplo, vemos año 2021 era de 23.2 puntos, año 2022, 22.2 puntos, actualmente está en 20. Entonces, existe una mejora en la parte de subempleo, pero lo ideal, no solamente por temas de cumplimiento, de garantías, dignidad, salario digno para las personas, es que este porcentaje vaya disminuyendo en el tiempo y la gente sea transferida o trasladada de un estado de subempleo donde no recibe una remuneración básica a un empleo formal con todos los beneficios que estipula la ley, ¿no? Entonces, ¿cuál es el impacto a nivel de ya empresarial? Bueno, hay empresas que se ven mucho más afectadas cuando existe un incremento salarial, como son los sectores vinculados al sector primario, agricultura, tema de pesca, tema de construcción, son los sectores más afectados. Más o menos se estipula, Alex, que existe un 32% de personas que están empleadas o subempleadas dentro de este tipo de sectores. Entonces, ¿dónde afecta? Recordemos que solamente 4 de cada 10 ecuatorianos reciben un salario básico unificado con todos sus beneficios. ¿Dónde más afecta? En el empleo evidentemente informal, que está vinculado a agricultura, construcción, pesca y, por supuesto, Alex, el sector de microempresarios, ¿no? Recordemos que los microempresarios es muy difícil todavía que entren en un estado de formalidad y a cumplir toda la parte salarial. Hablo desde una panadería, una pequeña ferretería, un negocio de venta de novedades en el hogar, etcétera, ¿no? Entonces, todo el sector vinculado al tema de microempresarios es difícil que alcance y son los que la mayoría integran este componente que son el subempleo, ¿no? Sí, pero entonces podríamos decir que, bueno, vienen sus gráficas, ¿no? Que realmente afecta el alza que ha sido proporcional, digamos, en los últimos años, ha afectado digamos, a la economía como tal, ¿o cómo lo ve usted, economista? Porque también se habla mucho del trabajo por horas, otras variables, se habla de flexibilizar siempre el tema laboral. ¿Cómo usted propone realmente, como inclusive desde el punto de vista también del poder adquisitivo de los ciudadanos, ¿no? Vemos que la canasta básica todavía está muy por encima del sueldo básico. Entonces, ¿qué hacer ahí en ese caso, economista? Es correcto, Alex, la canasta básica que conversábamos la vez anterior está en cerca de $820 y el salario básico es 482 para el 2026 y se estipula que deben existir evidentemente al menos 2 personas siendo perceptores de un salario básico para cubrir la canasta. ¿Cómo podemos mejorar esta parte de todos estos sectores que no alcanzan a cubrir y que las personas que están vinculadas ganen al menos un salario básico? Recuerda que también esto también es un impacto directo hacia la seguridad social, porque quien nos está aportando hace que al final este déficit o esta brecha entre las personas que no aportan y los que aportan hace que el sistema de caja del seguro sea deficitario, o sea, con respecto al total de demanda de beneficiarios. Pero ya hablando en temas de cómo pasar del sector informal a formal de empleo, bueno, en primer lugar, la apertura para crédito que facilite en temas de plazo, en temas de tasa de interés, para incentivar
el sector microempresario, la apertura de convenios internacionales, que el Estado lo ha venido haciendo bien, cerrando algunos tratados internacionales para atraer inversión. Y aquí vienen los temas en los cuales nosotros debemos tratar como política nacional. Definitivamente, para que exista un incremento de empleo apropiado, debe existir inversión. Inversión por dos partes: inversión extranjera, inversión que venga al país a ser atractivo al país para todos los inversores, y esto se obtiene a través de reglas claras, seguridad jurídica y también, evidentemente, la seguridad a nivel nacional. Son los elementos que nosotros debemos trabajar como política de Estado, independientemente de la bandera o preferencia política que pueda tener cada uno. Son los tres elementos que nosotros necesitamos para atraer este tipo de inversión y que esta tasa de empleo o subempleo, que es informal, pase a un empleo apropiado, a un empleo adecuado. Y evidentemente también el rubro de inversión del Estado como presupuesto general que se ejecute, no solamente que se planifique y se ponga en el presupuesto, sino que tenga la celeridad y diligencia para que se cumpla el presupuesto dentro del año fiscal determinado, ¿no? Perfecto, economista. Muy valioso su aporte de todas las semanas. Esta semana haciendo un análisis importante sobre el impacto económico que tiene esta nueva fijación del salario básico unificado. Muchas gracias, economista José Serrano. A ti, Alex, un saludo a todos los fieles oyentes de la 96.9 y este programa Voces y Opiniones. Excelente día para todos. Excelente día.